estos días se ha presentado un libro muy interesante. A mí particularmente me interesa mucho porque habla de un lugar que quiero mucho, que conozco algo, que llegué a estar también allí mis primeros años, mi primer año particularmente de sacerdote. Estoy hablando de Parroquia Sagrada Familia de Sauce, Santuario de Fe y Esperanza, y estuvo presentándolo, entre otros, el obispo de allí de Canelones, Monseñor Heriberto Bodián, conversando también. Jorge Redes Castilla, que bueno, conocemos, es el autor de este libro, que tenemos mucha curiosidad por descubrir de qué se trata. Primero agradecerte, Jorge, que estés con nosotros, y el segundo agradecimiento por el regalo del libro. Y bueno, darte la bienvenida. ¿Y por qué un libro dedicado a la Parroquia Sagrada Familia de Sauce? Muchas gracias por la invitación. Básicamente me motivó a hacer una investigación sobre la parroquia por tres razones diferentes, por así decirlo, tres categorías diferentes, ¿verdad? Una son emotivas, personales. Nací en el pueblo, fui bautizado en esa parroquia, fui confirmado, tomé la comunión, mis padres se casaron, primos, hermanos, es decir, hay toda una... Sos parte de la historia. Soy parte de la historia y soy descendiente del origen de la historia, descendiente de los que forjaron esa iglesia. Y por otro lado, por este mismo motivo, un segundo motivo es que mis tatarabuelos fueron los que ayudaron a construir la iglesia. Mirá vos. Y un tercero y muy importante, yo creo que es necesario en Sauce rescatar todo lo de valor que tiene, todo el valor cultural que existe en Sauce, el valor histórico, el valor político, el valor social, el valor religioso. Y esos fueron básicamente los tres motivos que me llevaron a investigar y a producir este libro, que considero que es una primera aproximación a los primeros 100 años de la historia de la iglesia, más 10 antes, cuando existía una capilla, una sencilla capilla rural de la época. Tú hablas de que el Sauce tiene un valor histórico importante, y ese valor histórico está justamente marcado, conocido, se descubre, se accede a él, o no se está aprovechando como se debería. Hay intentos personales como hay con un diferente nivel de profundidad, diferente nivel de exigencia científica. Quizás no es el más importante, es el que se hizo también la Dirección de Patrimonio de la Intendencia, que se hizo todo el proceso de Sauce hasta 1820, una cosa así. Ese es el más profundo, más estructurado, metodológicamente adecuado y cargado el trabajo por un grupo de profesionales muy importantes. Cuando uno se encuentra con el libro sin haberlo leído, como en mi caso, veo que hay muchas páginas. Entonces la pregunta es, ¿hay mucho para conocer de la Parroquia Sagrada Familia de Sauce? Sí. Yo creo que yo nací a 200 metros de ahí y viví muchos años enfrente, del lado opuesto, exactamente del lado opuesto a la entrada principal de la parroquia. Y yo me crié, por ejemplo, para que tengas una idea, me crié sin saber que existieron en algún momento dos torres. Yo no sabía, ni tenía idea. Inclusive más, hace muy pocos días, hablando con una tía, a la cual quiero mucho, me decía que ella la recordaba. Claro, es 20 años mayor que yo, ¿verdad? Pero la recordaba, ¿verdad? Pero como que nosotros, varias generaciones
habían nacido naturalizando la iglesia sin las torres. La torre, claro. Y bueno, empecé a buscar información, donde encontré la mayor parte de la información es en el obispado de Canelones, gracias por supuesto a Heriberto, a Hernández y a la secretaria, que pude tener acceso a una documentación valiosísima. O sea, la pregunta te la respondo la que me hiciste. La documentación está, existe. Hay que buscarla, hay que rastrearla, hay que procesarla y evitar hablar exclusivamente sobre historia oral. La historia oral es muy importante, pero es un sustento. Claro. Es un sustento paralelo. Me pasó un matrimonio en el día de la presentación, se acercó un matrimonio muy amable diciendo que se acordaba, que la señora, que es de mi edad, se acordaba que el papá comentaba cuando el reloj y las campanas llegaron a Sauce. Y tenían una información oral, una historia oral que había sido transmitida de padre a hija, pero parcial y quedó incompleta, quedó incorrecta, ¿verdad? Pero eso es un poco la historia. ¿Cuándo nace la idea de lo que hoy es una realidad? ¿Cuánto tiempo te llevó encontrarte con la documentación, en un trabajo de investigación profundo? Porque esto no se logra de un día para el otro. No. ¿Desde cuándo viene gestándose esto? Usted, padre, sabe bien que tiene una formación muy importante. Ya vamos a ver cuando pasemos a ver los sacerdotes que estuvieron administrando la parroquia. Me llevó más o menos 8 meses. 8 meses de un trabajo intenso, porque cada dato que yo incorporo está sustentado con documentos. Claro. No es al azar, ni inferencia de algún tipo. No hay opinión, digamos, en esto, ¿no? Opinión sobre las consecuencias o por qué se produjo tal cosa. No, pero está hablando de los datos y de los hechos, digamos. Está todo, ¿no?, documentado, por eso mismo, es decir, yo tengo, de formación profesional, trabajo, cuando hago investigaciones, trabajo con un método científico de investigación, sí, no, claro. no es la acumulación de datos y después ver qué sucede, no. Usted lo sabe mejor que yo. Sí. ¿Con qué se va a encontrar el lector? ¿Con un libro de historia? ¿Con un libro que tiene que ver con crónicas? ¿Por dónde va a ir el lector a la hora de encontrarse con el texto? La estructura del libro está dividida en partes, ¿no? ¿Verdad? Hay 2 partes centrales y las otras 3 son complementarias, digamos. Pero las 2 partes centrales son: la primera parte es la historia de la construcción y sus problemas de la iglesia, de la parroquia, ¿no? Y la segunda parte sustantiva es la historia de los 16 sacerdotes que registré desde el primero, como Sagrada Familia, como parroquia Sagrada Familia, hasta 1950. Esos 16 abarcan 100 años aproximadamente casi de historia. Pero tenemos 10 años antes de una capilla. Entonces tenemos una parte que es historia, de cómo se creó, cuál fue la iniciativa, y después la conjunción y las tareas y la inserción y quiénes fueron los 16 sacerdotes que dieron vida espiritual al pueblo, ¿verdad? Y vida y sostén espiritual. Muy importante eso. Porque para poder comprenderlos no es la sumatoria de datos, de dónde nació, cuántos años estuvo en Sauce, no, sino en qué contexto histórico vivieron. Y vamos a me encontré con situaciones muy complejas que recargaron evidentemente en la función de sostén espiritual y material en muchos casos, claro, de los sacerdotes. Claro, porque también había una tarea administrativa, ¿no? En aquel momento donde la iglesia y el Estado caminaban juntos. La parroquia, el sacerdote también tenía otras funciones. La historia de la parroquia es una historia de la comunidad sauceña, en comunión con los sacerdotes, con los párragos del momento. Absolutamente sin más recursos que el espíritu, claro, el espíritu de forjar ese objetivo de conseguir una parroquia. Hay unas
cartas, hay unos documentos, que están en el libro, que demuestran el espíritu de esos sauceños y de la comunión que tenían con el sacerdote. Eran una unidad, es decir, y sin ese grupo de vecinos de Sauce, hubiera sido imposible construir tremenda iglesia a mitad de 1800, o sea, porque una de las cosas que siempre hay que sostener y recordar permanentemente cuando se hace investigación histórica, hay que ponerse en la época, hay que situarse en la época, porque si no hay parámetros y conductas y costumbres que no la vamos a poder entender. No lo podemos leer desde nuestra época. Exactamente. ¿No? En eso la historia es clave. Hasta Jacinto Vera pasó por allí, ¿no es cierto? Por supuesto. El beato Jacinto Vera mucho. Por ahí, Sí. Mire, la primera intervención de Jacinto Vera es cuando designa, él estando en Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, en Canelones, en 1842 designa al franciscano Ildefonso Bernet, que es muy interesante. Ahora le voy a hacer una breve, cuando llegamos a los curas le hago una breve, a los sacerdotes le hago una breve reseña. El Jacinto Vera es que lo manda una vez por mes a dar servicios a la capilla de Sauce. Sí. El que uno dice, bueno, Parroquia Sagrada Familia de Sauce, Santuario de Fe y Esperanza, que es el título del libro, y uno puede decir, bueno, esto es para los católicos solamente. ¿Qué me dice usted? Todos me han hecho la misma pregunta. Y la respuesta estoy seguro que es no. No. Ahí está. ¿Y absolutamente no. ¿Y por qué? Yo incluso no quise poner de título los primeros 100 años de historia de la parroquia, no, porque en realidad esa es la función que tuvo la iglesia. Y la tuvo para toda la sociedad. No hacía diferencia. No quedó en el ámbito de la sacristía. No, digamos. para nada. Era una unidad. La iglesia con el pueblo, con la sociedad sauceña, era una unidad, absolutamente. Entonces, la época, otra vez vuelvo a eso. No podemos pensar desde del siglo 2020, del siglo XXI, pensar como pensaban en el siglo XVIII, XIX. Es imposible. Es imposible, no porque estamos equivocados, analizamos mal. Claro. Cuando ellos se deciden por una... Acá es por una... Está documentado, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué se deciden? Le hacen la petición al Ministerio de Gobierno. Recuerde que en ese momento la autoridad del Ministerio de Gobierno que autorizaba la construcción de una parroquia en Sauce. Porque por varias razones, pero básicas, esas son las razones sustantivas. Es que había una cantidad de gente muy importante, 600 familias, que eran 2.000 y pico, 4.000 personas, está documentado eso, usted lo puede ver después. Claro. Y las dificultades que tenían para trasladarse a la jurisdicción que le correspondía, que era Pando. Que en aquel momento. Que en el momento correspondía a Pando. Pero mucha gente no iba a Pando porque la cercanía con Guadalupe era más próxima. Uh-huh. Pero ¿qué sucede? Otra vez, insisto, pensemos en la época. No estaba la Ruta 6. Claro. No estaban los caminos. No estaba la empresa de transporte. No había autos local, eléctricos. No había autos. Había que usar carreta y en mayor parte del año los arroyos no se podían cruzar. Y hay otro más que descubrí, que para mí es llamativo, lo dicen expresamente, padre, nosotros no podemos dejar nuestras propiedades, nuestras chacras, nuestras quintas, porque somos expuestos a los malones. Claro. Entonces eso hace que necesariamente se necesite la construcción de una parroquia. Lleva su tiempo. Yo creo que también acá, y esto sí, hago un análisis contrafáctico, de que yo creo que el gran promotor de todo esto es Vicente Ponce de León, el gran promotor de todo esto. Porque él fracciona al pueblo en 1851, y enseguida que termina la Guerra Grande, al mes
ya comienza a lanzar los terrenos, son las primeras 9 manzanas en Sauce, donde obsequia, digamos, una manzana que es para la iglesia, donde va a estar actualmente hoy, y la manzana correspondiente a la plaza. Pero es el promotor de la construcción de la iglesia, conjuntamente con un párroco que sin él no hubiera sido posible, que es Pedro de San Miguel, que es el que hace toda la actividad, organiza todo, deja su vida ahí y hasta su fortuna, como dicen algunos documentos, su poca fortuna, la deja ahí para la construcción de la iglesia. Entonces, al pueblo necesitaba una iglesia, pero a Vicente Ponce de León le interesaba una construcción de la iglesia, porque ampliaba sus posibilidades de crecer. O sea, crecer significa para él vender los terrenos. Exactamente. Y hábleme de los párrocos entonces. ¿Cómo no? Algunas características. ¿Me permite recordar algo sobre antes? Sí, ¿cómo no? Porque la iglesia no todo fue rosa. No. Haciéndola como siempre, ¿no? Ahí está. Ellos tuvieron que hacer un gran esfuerzo primero para tener la autorización de construir una parroquia. Ahora, dinero no había. Era un esfuerzo colectivo. De mucho dinero. De mucho dinero. Y eran gente de mucho trabajo también, que aportaban y compraban material de a poco. Hay una nota que reclama él la ayuda. En el 54 él reclama una ayuda, el párroco Pedro de San Miguel, y dice ahí que le falta cal, por ejemplo, que no tiene suficiente. Y ahí viene el vínculo familiar. En ese proceso de construcción donde iban a bracear, a mover tierra, a hacer las fundaciones, a levantar paredes, etcétera, era la gente de Sauce, entre ellos mi tatarabuelo, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso fue lo primero. Lograron construirla, una hermosa iglesia. La foto es una foto antigua, donde muestra 2 esbeltas torres maravillosas, pero evidentemente el tiempo, la calidad de la construcción, la fueron deteriorando. Tal es así que hay un proceso de deterioro y de riesgo elevadísimo, que comienza, el primer grito lo pega Esteban de León en 1893, el primer párroco oriental, después si quieren lo hablamos. O sea, los 40 años de la construcción, digamos. Más exactamente, o menos. Ya empezaron a pasar fisuras. ¿Cómo se hace? Como hacemos siempre en Uruguay. Las fisuras le ponemos las grampas y tiramos un tiempo más. Hablando en jerga del barrio, lo atamos con alambre. Exactamente. Yo hice la consulta y cuando hay una fisura se le pone un grampón de hierro, como una grampa de esas para engrampar papel. Bueno, exacto. Lo mismo, pero poderoso. Y así vamos tirando. O sea, es una imagen perfecta de lo que somos nosotros, cómo nos construimos, ¿no? Hasta que en 1939 ya era el deterioro muy grande, se caían los revoques, la gente no quería ir a la iglesia por temor al derrumbe. Hay una nota, una carta, mejor dicho, de uno de los párrocos, que usted la lee y se le pone la piel de gallina, de escalofrío. La gente no quería ni pasar por delante de la fachada de la iglesia. Y va a encontrar los informes técnicos de las empresas que fueron consultadas, diciendo, las 2 empresas dijeron que hay que absolutamente demolerla. Toda. No solo las torres. No, toda. Le dije al señor obispo Heriberto el otro día, pero tuvimos suerte. Fue una bendición que solamente perdiéramos las torres. Y porque sí, era así. ¿Y por qué no se demolió toda la iglesia y sí las torres? Bueno, porque buscaron una solución constructiva de reforzamiento, ¿verdad? Y eso dio resultado. Porque si hubieran demolido toda la iglesia, era muy difícil volver a levantarla. ¿Así? Sí. Ese esfuerzo que hicieron ese grupo de emprendedores sauceños de primera hora no se fue repitiendo a lo largo de la historia. Cada vez fue menguando. Claro.
Y no, evidentemente la solución que tomaron fue correctísima porque Sí, ahí está. El templo está. El templo está impecable. Exactamente. Y bueno, Permítame, pero no termina, permítame, pero que la verdad que esto lo quiero mencionar, padre, que cuando se terminó la iglesia de construir, el pueblo estaba feliz. Pedro de San Miguel estaba feliz. Todo el pueblo estaba feliz. Pero entonces se ve, y ahí sí yo hago una inferencia y una interpretación. Digo, bueno, se habrán juntado los vecinos, pero mirá que a la iglesia le falta algo. Una iglesia sin reloj y sin campana no está completa. Y ahí se forma una comisión y hace un tremendo esfuerzo para comprar el reloj y las campanas. No tenían las campanas todavía. No. Pero no se andaban con chiquitas, como comenté el otro día. No se andaban con chiquitas. Pusieron toda, lo que decimos ahora, toda la carne al asador. Le solicitaron apoyo económico, para no decir otra palabra más vulgar, a todo el mundo. Yo creo que nadie, la Junta Económico-Financiera de la época, senadores, diputados, vecinos, todo el que pasaba por ahí tenía que dejar. Era como un peaje. Se ve que fueron exitosos porque luego no anduvieron con chiquitas tampoco, decir, bueno, ¿qué compramos? Porque ¿qué reloj compramos para una iglesia? ¿Qué campanas? ¿Dónde se compran? Bueno, es muy interesante ver todo el proceso de cómo en Montevideo eligen a uno de los relojeros más importantes de Montevideo, que tenía el local central en la calle 18 de Julio 162, creo que era. O sea, en 1880, una cosa así, tener un local en la calle central significaba la categoría y la importancia de la empresa, ¿verdad? Bueno, el señor ese lo llaman, lo convocan a Sauce y le dan las instrucciones. No se anda con chiquita el hombre tampoco, se ve que va a Europa, elige de las mejores fábricas que existen, que eran tres lugares en realidad, en esa época, que es Suiza, Alemania y Francia. Bueno, hasta ahora los expertos, el señor Dardo Sánchez, que fue el que arregló, usted lo deben conocer, porque es el que mantiene el reloj en la catedral, en el Mercado del Puerto y en varias iglesias, y que fue que ayudó al padre Siri a recomponer el reloj de Sauce, tenían pensado que era alemán, sospechaban que era alemán. No, es francés. Encontré dónde lo hicieron, la fábrica de la época, la calidad, la cuestión técnica que explicaban de cómo se construía. Y luego las campanas las mandaron nada más ni nada menos que a fundir a Roma. O sea, no anduvieron con delicadezas, si tuvieran que pagar, pagaron lo que pagaron y lo hicieron. Y ahí estuvieron. Vino en barco hasta Montevideo, después se transportó en tren eran 6 bultos. Como era de tan buena calidad todo, el relojero que fue contratado para hacer todo el procedimiento de adquisición, le solicita que los puedan exponer en su relojería en 18 de julio. O sea, eso demuestra un poco cómo era la calidad de las cosas. Bueno, esa es un poco la historia. Y eso es todo, se sintetiza en el esfuerzo de la gente, comandado por Pedro de San Miguel. Ahí está. ¿Dónde se encuentra el libro? Aquellos que quieran hacerse de este libro, que creo que es un muy buen material para acceder, no solamente pensando en los sauceños, en todos los que queremos y valoramos la historia y la tradición, sí. En este caso muy bien documentado. ¿Dónde lo encontramos? Mire, usted tiene 2 lugares donde lo puede obtener. No tiene costo, es un libro sin costo, porque es producido por la Dirección de Patrimonio Histórico de la Intendencia de Canelones. Lo puede obtener ahí mismo, en la Dirección de Patrimonio, o en el Centro Cultural y Museo Casa de Artigas de Sauce. Al lado de la iglesia. Al lado de la iglesia. Ahí está.
Perfecto, creo que es una muy buena propuesta y un muy buen material. Entonces, sí, no tiene costo. Uh-huh. Eso también es interesante, ¿no? Sí, es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo, es un esfuerzo colectivo porque forma parte de la historia de Sauce, es parte del patrimonio de Canelones, si usted lo quiere expresar así. Ahí está, acá le estamos mostrando la carátula del libro, ahí donde está la imagen. Bueno, creo que es un muy buen material. Bueno, y usted quiere hablar de los padres. Sí, un minutito porque se nos está yendo el tiempo. Bien, pero hay alguna reseña de las características de los párrocos que están también aquí en el libro, obviamente. Sí. Bueno, y Delfonso fue el primero que mandaban, que mandó Jacinto Vera. Él era muy capaz, era una persona muy formada. Tiene inclusive, editó acá en Uruguay un libro que hace todo el recorrido en Tierra Santa. Es extraordinario, está en la Biblioteca Nacional. Él lo reclutan en Italia para venir a Chile, porque con el proceso de las luchas de independencia muchos sacerdotes regresaron a España, uh-huh. Y él va a Chile y luego de ahí viene para Montevideo. Él solicita venir acá y de ahí lo mandan a cumplir funciones en Guadalupe y bueno, comienza a hacer. Después viene San Miguel, que es el fundador prácticamente, que hizo todo el esfuerzo para la construcción de la iglesia. Y una serie de párrocos significativos, yo que sé, por ejemplo, está De la Croix, que era famoso por escribir poemas, uh-huh. Fue el primero que le regaló una pelota de fútbol cuando él estaba en Colonia, para un partido amistoso entre un equipo de jóvenes uruguayos, de colonienses y de argentinos. Tenemos, por ejemplo, Esteban de León, que fue el primer cura, el primer párroco nacido en Uruguay. Ajá. Nació en Maldonado. El primer cura criollo, se le llama así, cura criollo, el primer cura criollo, Esteban de León. Y tiene la curiosidad, eso fue otro de los hallazgos de la investigación, que él cuando viene a Sauce, él se queda unos años, pero viene toda su familia a vivir a Sauce. Los padres de origen canario, de Lanzarote, y él tiene 5 hermanos más, uh-huh. Y se radican en Sauce. Entonces hay muchos que tienen descendencia. Conozco de León en Sauce, algunos. Claro, mire, yo hice un árbol genealógico de los hermanos de León y tiene descendencia actual. Ajá. Dos de los hermanos tienen descendencia actual, cosa que desconocen esa familia. Que tiene que ver con el párroco. Absolutamente, desconocen, okay. Absolutamente. Yo logré que la Dirección de Patrimonio me imprimiera este árbol genealógico que mide 90 centímetros por 1,25 y lo tenemos expuesto en el Centro Cultural porque ahí están los apellidos, inclusive usted lo ve los apellidos de la gente, y sí. Dice, ¿verdad? Bueno, yo agradecerle infinitamente, Jorge, por el libro, por el trabajo y por el aporte que tiene que ver con nuestra historia y nuestra cultura de un lugar tan lindo y tan importante como Sauce. Sauce uno lo conoce por, como dice, la antigua estancia de la familia Artigas, ¿no? Artigas en su niñez. Entonces ya tiene toda una identidad y bueno, y esto creo que es muy bueno también para ir conociendo lo que hoy es esta linda parroquia Sagrada Familia que tiene tanta historia, ¿no? Y creo que en esto agradecerle también todo este trabajo y el esfuerzo y que invitar a la audiencia a que se haga del texto para poder conocer cosas que de repente uno por ahí no tiene muchos datos, o la ve por fuera, o pasa por Sauce, o va por la plaza, pero que adentro tiene todo un patrimonio muy rico, ¿no? Sí. Además hay tres párrocos ahí, descansando eternamente, sí, ¿verdad? Exactamente. Que fueron muy importantes los tres. Antonio Milía, por supuesto San Pedro de San Miguel, que en realidad era, él no sé por qué motivo, yo le decía a Heriberto la otra noche, le digo, no sé por qué él no firma el apellido del padre, él es Puch de San Ajá. Miguel, pero él no lo firma. Inclusive cuando me contacté con el arzobispado de Mondoñedo, que es donde él se formó, no tenía ni idea tampoco. Uh-huh.
Y bueno, después Antonio Milía, que fue muy importante todo lo que hizo. Recuerden, en el contexto, ustedes saben que, debía robar un minuto más, Sí. porque eso es importante. Ustedes saben que el contexto en que vivían ellos, que administraban la parroquia, usted piense lo siguiente: en 1870, en diciembre, estuvo la famosa batalla del Sauce, que fue unos 6-7 kilómetros de ahí se fue. Con los días, una vez finalizada, fueron recogiendo los cadáveres, los colocaban en la plaza de Sauce. Ujú. O sea, ahí el sacerdote tenía que dar La bendición. la bendición. Sí, sí, sabrá. No sabía quién. Claro, No tenía, no había forma de identificarlos. tremendo. La Primera y Segunda Guerra Mundial. Usted piensa que Sauce, como todo el país, está lleno de italianos, Sí. de españoles, de franceses, de todos lados, ¿no? Es un crisol de países europeos, básicamente. Y imagínense todas las familias que tenían allá. A sus hermanos, sus tíos, sus hijos, yo qué sé, sus abuelos, sus amigos, sus vecinos, angustiados. ¿Dónde iban a recibir asistencia espiritual? Mm. Sabiendo que en cualquier momento llegaba la noticia de que habían muerto Habían caído. algunos de ellos. Qué desafío, ¿no? Yo identifico ahí, por ejemplo, las diferentes epidemias. Hay una, perdón, le voy a decir una cosa. Hay una gráfica, en la página 148, hay un cuadro que yo me atreví a decir a medir la productividad Ajá, de los sacerdotes. ajá. Y yo me quedé asombrado, porque yo las variables que pude tomar son solamente bautismo, matrimonio y defunciones. Después es imposible calcular cuando las visitas pastorales hacían las confirmaciones. Obviamente. ¿Cómo podemos calcular todas aquellas asistencias que hacían familiares en sus casas, a los enfermos? La participación en cuestiones, actividades religiosas, Procesiones. sociales, etcétera. Claro. Es imposible. Uno queda sorprendido de la capacidad. Ujú. Sin duda que sí, toda una riqueza. Jorge, agradecerle infinitamente estos No, al minutos contrario. y las felicitaciones, y bueno, invitamos a la audiencia a encontrarse con este texto, Parroquia Sagrada Familia de Sauce, Santuario de Fe y Esperanza, Jorge Redes Castilla, también en colaboración con el gobierno de Canelones. Canelones es patrimonio, ¿no? En ese sentido también hay un aporte importante por parte de la Intendencia en este caso, ¿no es cierto? Sí, sí, y yo quiero dar un especial agradecimiento al obispado Ujú. de Canelones, al padre Camilo de Sauce, Marcelo. Marcelo de Sauce, Marcelo, con la Marcelo. señora Alemán, que me Sí. dieron una mano muy importante, una ayuda muy importante, y ni que hablar a la Dirección de Patrimonio, que siempre me apoyó en invertir en esto. Me gustaría invitarlo para una segunda oportunidad en el programa, pero para hablar de árbol genealógico. Usted es especialista en eso, ¿verdad? Sí. ¿Eh? ¿Por qué me lo pregunta? Para conocer de qué se trata, por qué, cuál es el objetivo, cómo se trabaja, Sí, cómo Creo- no, con todo gusto. podemos agendar. Yo acabo de hacer, estoy trabajando desde el año 22 el árbol genealógico y la historia familiar del presidente. El actual. El actual, Llaman que en ese Gorsi. momento no era presidente. Era intendente. Era intendente. En el Ajá. 22 intendente. Yo comencé a trabajar la historia, Sí. del árbol, construir el árbol genealógico del señor presidente y la historia familiar. Y sí, yo llevo hace ya 9 años en esta especialidad. Sería lindo que la audiencia pudiera conocer ¿Cómo no? cómo se lleva adelante. ¿Cómo y no? Es un trabajo muy interesante. ¿Le parece? Y las preguntas, con todo gusto asisto en las Bueno. contestaciones. Le agradezco muchísimo. Muchas nuevamente. gracias. Señores, hacemos la pausa y seguimos.